¿Sabías que la historia de Jonás no comienza con un pez, sino con una decisión? Antes del mar, antes de la tormenta y antes de la oscuridad, Jonás era simplemente un hombre con una vida normal. Tenía un nombre, un pueblo y una fe clara. Conocía a Dios, sabía reconocer su voz y entendía lo que significaba obedecer. Nada en su historia hacía pensar que sería recordado por huir. Todo cambió el día en que recibió un encargo que no quería cumplir. El mensaje fue directo: debía ir a Nínive y advertir a la ciudad por su maldad. Nínive no era una ciudad cualquiera. Era conocida por su violencia, su orgullo y su crueldad. No era un lugar seguro, ni digno de compasión. Según el criterio de Jonás, él entendió perfectamente lo que se le pedía. Sabía que el viaje sería peligroso y que sería rechazado. Pero había algo que lo inquietaba aún más: la posibilidad de que Nínive escuchara, se arrepintiera y fuera perdonada. Y fue en ese momento cuando Jonás tomó la decisión que marcaría su historia. En lugar de ir hacia donde debía, eligió ir en dirección contraria. Bajó al puerto, encontró un barco rumbo a Tarsis, lo más lejos posible, pagó su pasaje y subió convencido de que alejarse también significaba escapar. Jonás pensó que huir sería suficiente, que tomar un barco en dirección contraria bastaría para dejar atrás el llamado y la responsabilidad. Mientras el puerto quedaba atrás, sintió una falsa calma. Había logrado alejarse, al menos eso creía. Durante el viaje, descendió a lo más profundo del barco y se quedó dormido. No era descanso, era evasión. Dormía para no pensar, para no enfrentar lo que había evitado. Pero el mar no permaneció en silencio. Una tormenta violenta se levantó de repente. El barco parecía a punto de romperse. Los marineros, hombres experimentados, entraron en pánico. Clamaban a sus dioses y lanzaban la carga al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás seguía dormido. El capitán lo despertó desesperado y le gritó que clamara a su Dios arriba. Los marineros decidieron echar suertes para saber quién era responsable de aquella desgracia. La suerte cayó sobre Jonás. Lo interrogaron: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? Jonás respondió con honestidad: An era hebreo y adoraba al Dios que hizo el mar y la tierra. Les confesó que estaba huyendo de él. El miedo se apoderó de todos. Comprendieron que no era una tormenta común. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme?, preguntaron. Jonás respondió sin dudar: échenme al mar. Entendió que su huida no solo lo afectaba a él, sino a todos los que lo rodeaban. Cuando lo arrojaron al agua, el mar se calmó de inmediato. Pero la historia no terminó ahí. Jonás fue tragado por un gran pez. En la oscuridad, sin escape y sin control, comprendió que ya no podía huir. Allí, en el lugar más profundo, oró, no con palabras bonitas, sino con sinceridad. Reconoció su error, su orgullo y su resistencia. Durante ese tiempo, algo cambió dentro de él. Entendió que el propósito no se cancela por huir, y que a veces el lugar más bajo es donde finalmente aprendemos a escuchar. Cuando Jonás aceptó el llamado, el pez lo arrojó a tierra firme. Entonces la voz volvió a hablar: levántate, ve a Nínive. Esta vez, Jonás obedeció. Entró en la ciudad y proclamó el mensaje. No lo adornó ni lo suavizó. Advirtió que si no cambiaban, la ciudad sería destruida. Jonás no esperaba resultados, pero ocurrió lo inesperado. Nínive escuchó. Desde la gente común hasta los gobernantes, todos reconocieron su maldad y cambiaron su conducta. Y Dios tuvo misericordia. La ciudad fue perdonada. Eso enfureció a Jonás. Se alejó de la ciudad molesto, incapaz de entender por qué quienes habían hecho tanto daño recibían compasión. Entonces, Dios le dio una última enseñanza. Una planta creció y le dio sombra, y Jonás se alegró. Pero al día siguiente la planta se secó, y Jonás se indignó. Dios le habló: Jonás se lamentaba por una planta que no había creado ni cuidado,
como no iba él a tener misericordia de una ciudad llena de personas. Ahí, Jonás entendió. La historia no era solo sobre huir u obedecer, era sobre aprender que la misericordia no se distribuye según nuestros criterios, que el propósito de Dios no siempre coincide con nuestras preferencias, y que muchas veces el mayor cambio no ocurre en el lugar al que somos enviados, sino dentro de nosotros mismos. La historia de Jonás termina con una pregunta abierta, una que sigue vigente hoy. ¿Qué estás haciendo tú con el llamado que has recibido? Tal vez no estés huyendo en un barco, pero sí en silencio, en excusas o en comodidad. Tal vez Dios no te esté enviando a Nínive, pero sí a un lugar, a una decisión o a una conversación que has evitado. Hoy es un buen día para dejar de correr, para escuchar, para obedecer. Da el primer paso, porque el propósito no desaparece cuando lo evitas. Solo espera a que decidas enfrentarlo.